El libro maldito de John Locke, cuando la razón expulsó a Dios. Hubo un tiempo en que el pensamiento humano caminaba de rodillas. El saber era un acto de obediencia, no de descubrimiento. La verdad, una herencia dictada por los templos. Y la luz, propiedad exclusiva de lo divino. Los hombres hablaban con voz prestada. Pues toda pregunta debía nacer del temor y morir en la fe. Durante siglos, el alma fue descrita como una joya sagrada que Dios colocaba en el corazón de cada criatura. Una chispa eterna que brillaba desde el nacimiento, portadora de la moral, del bien y del mal. Pero en algún punto de la historia, entre las sombras del siglo XVII, un hombre se atrevió a mirar ese supuesto brillo y descubrió que no había luz. Solo un vacío inmenso esperando ser llenado. Ese hombre fue John Locke. Y su crimen fue imperdonable. Probar que la mente humana no nace con Dios dentro, sino que se construye sola, tropezando entre la experiencia y el error. Aquel pensamiento, simple y devastador, fue suficiente para sacudir el mundo. El libro que lo contenía, Ensayo sobre el entendimiento humano, fue más que una obra filosófica. Fue un exorcismo de la conciencia occidental. Un fuego que devoró los pilares de la fe y dejó a la razón sola, fría y desnuda frente al infinito. En sus páginas, Locke no maldijo a Dios, pero le quitó el trono del conocimiento. Le arrancó al cielo el monopolio de la verdad. Y lo entregó a los sentidos, a la experiencia, al cuerpo. Afirmó que no hay ideas impresas en el alma. Que el entendimiento es una hoja vacía, una tabula rasa, donde el mundo escribe sus cicatrices. Y al hacerlo, liberó al hombre y lo condenó. Porque la libertad, sin un origen sagrado, no es luz, es vértigo. No es promesa, es caída. El ser humano dejó de ser una creación perfecta, para convertirse en un testigo imperfecto de su propia búsqueda. Locke nos arrancó del Edén del pensamiento dogmático, y nos arrojó al desierto de la incertidumbre. Nos enseñó que el conocimiento no es revelado desde el cielo, sino construido con las manos sucias del hombre. Y en ese gesto heroico, o blasfemo, el filósofo inglés encendió la llama que iluminaría la Ilustración. Y, al mismo tiempo, la llama que consumiría toda certeza espiritual. Los teólogos lo llamaron hereje. Los sacerdotes lo llamaron enemigo del alma. Los políticos lo llamaron peligro para el orden divino. Pero lo que temían no era a Locke, sino a la idea que había liberado. Que la verdad podía existir sin Dios. Esa fue la verdadera maldición de su libro. No negar la existencia del Creador, sino atreverse a pensar sin él. En su silencio razonado, Locke abrió una grieta en la historia del espíritu. Por un lado, la razón emergía como la nueva divinidad. La voz incorruptible de la experiencia. El faro que prometía guiar a la humanidad hacia la libertad. Por el otro, el alma, huérfana de su padre, comenzaba a temblar en la oscuridad del sentido perdido. Así nació el conflicto eterno. La batalla entre la razón que ilumina y la fe que consuela. Entre la luz que revela y la oscuridad que protege. El ensayo sobre el entendimiento humano fue el libro maldito porque reveló una verdad insoportable. Que el conocimiento puede salvarnos del error, pero no del vacío. Que entender el mundo no basta para habitarlo. Que cuando el hombre deja de creer por mandato, empieza a buscar por desesperación. Locke no destruyó la fe. La transformó en una herida abierta. En una pregunta sin respuesta. En un eco que aún resuena en cada mente moderna. ¿De dónde viene lo que sé? ¿Quién me enseña a distinguir el bien del mal? Y si ya no es Dios, entonces, ¿quién soy? El libro maldito no lleva sangre en sus páginas, pero sí el temblor de una humanidad que perdió su centro. Sus palabras no gritan, pero desgarran. No condenan, pero despojan. Cada línea de Locke fue una negación sagrada. Una forma de mirar al abismo sin apartar los ojos. Por eso su obra sigue viva. Porque no fue solo un tratado filosófico. Fue un ritual de desposesión. Una caída del alma en la razón. Un éxodo del espíritu hacia la carne.
Una rebelión del hombre contra su propio creador intelectual. El ensayo sobre el entendimiento humano es el testimonio del momento en que Occidente perdió su inocencia espiritual. El instante en que la luz del conocimiento se volvió tan intensa, que comenzó a quemar todo lo sagrado. Y en medio de ese incendio, John Locke, el hombre tranquilo, el empirista racional, el pensador moderado, se convirtió, sin quererlo, en el profeta de una nueva fe. La fe en la experiencia. La fe en los sentidos. La fe en el hombre mismo. Pero cada fe nueva trae su propio infierno. Y el infierno de Locke fue la verdad sin consuelo. La claridad sin trascendencia. La libertad sin destino. Así comienza la historia del libro maldito de John Locke. La historia de cómo la humanidad cambió de amo. De cómo la razón ocupó el lugar de Dios. Y de cómo, en el acto de liberarse, el hombre comenzó a sospechar que tal vez la prisión era lo único que lo mantenía completo. La caída del alma en la razón. Hay momentos en la historia donde una idea no nace, sino que explota. No ilumina, hiere. Y en su herida, el mundo entero sangra un nuevo significado. El ensayo sobre el entendimiento humano, escrito por John Locke en 1690, fue uno de esos momentos. No fue simplemente un tratado de filosofía. Fue una declaración de guerra contra la herencia divina del pensamiento. Una rebelión silenciosa que cambió para siempre el modo en que el ser humano se entiende a sí mismo. Antes de Locke, la mente era un santuario. El alma se concebía como un espejo de Dios. Y cada pensamiento, por simple que fuera, parecía una chispa de eternidad. Pero Locke, con una calma que escondía un terremoto, rompió ese espejo. Afirmó que el entendimiento humano no nace con ninguna luz. Que no hay ideas impresas por el Creador en nuestra mente. Que todo conocimiento proviene de la experiencia, del contacto con lo sensible, de la fricción entre cuerpo y mundo. Esa proposición, tan racional en apariencia, era una detonación metafísica. Porque si la mente es una hoja en blanco, si nada nos es dado por Dios, entonces el alma no es más un don sagrado, sino una construcción humana. El cielo, que durante siglos había sido el origen de la sabiduría, quedaba de pronto reducido al silencio. El hombre, por primera vez, no miraba hacia arriba para comprender, sino hacia adentro y hacia afuera. Al polvo, al dolor, al roce del mundo. Al testimonio de sus propios sentidos. La rebelión de la mente vacía. Locke no escribió con odio hacia la fe. Pero su pensamiento, como una corriente subterránea, erosionó la roca de la certeza divina. El Dios que hablaba al alma ya no tenía dónde pronunciarse. El templo interior había sido desmontado piedra por piedra. Y en su lugar, solo quedaba el eco de una nueva voz. La de la razón. La razón, ese fuego que promete claridad. Empezó a brillar donde antes reinaba la oscuridad de la fe. Pero era una luz peligrosa, sin misericordia. Iluminaba todo, incluso el vacío. Y allí, en el fondo del vacío, el hombre se descubrió terriblemente solo. El alma que antes se sabía guiada por Dios, ahora debía aprender a sostenerse con su propio entendimiento. El pecado ya no era desobedecer a la Iglesia, sino creer sin evidencia. La verdad ya no era revelada, sino construida. Y cada construcción podía derrumbarse al mínimo error. El pensamiento dejó de ser comunión y se volvió combate. Locke había abierto la puerta de un nuevo mundo. Pero ese mundo no tenía cielo. La herejía que fundó la libertad. Los teólogos vieron en su obra un veneno. Un texto que despojaba al alma de su origen divino. Y al conocimiento de su aura sagrada. Por eso lo llamaron libro maldito. No porque invocara demonios, sino porque los exorcizaba. Porque expulsaba de la mente humana al espíritu de la obediencia. En ese gesto, Locke inauguró una era. La era del individuo. El hombre dejó de ser un siervo del misterio. Y se convirtió en su propio juez. Por primera vez, la conciencia no se arrodillaba ante lo divino, sino que se erguía frente al universo con las manos vacías. Y decía, no sé quién soy,
pero quiero entenderlo. Esa fue su revolución. No una guerra contra Dios, sino contra la dependencia. No una blasfemia, sino un acto de emancipación espiritual. Pero como toda emancipación, trajo un precio. La pérdida de lo sagrado, la desaparición del consuelo. La condena de vivir bajo una claridad que no promete redención. La tragedia del pensamiento libre. El ensayo sobre el entendimiento humano no solo cambió la filosofía. Cambió la textura de la existencia. Nos enseñó a desconfiar de lo revelado. A construir sentido con nuestras propias manos. A creer en lo visible antes que en lo invisible. Pero en ese mismo gesto, nos arrancó la inocencia. Desde Locke, ya no sabemos creer sin pruebas. Ni amar sin causa. Ni sufrir con esperanza. El espíritu moderno, armado de razón, se volvió incapaz de descansar en la fe. La certeza murió. Y en su lugar surgió un nuevo Dios. El de la duda. El hombre moderno es hijo de Locke. Pero también su víctima. Porque la razón que nos libera es la misma que nos condena. A buscar eternamente un sentido que no llega. Lo comprendemos todo, menos a nosotros mismos. Sabemos cómo se forma la mente. Pero ignoramos que la hace vibrar. Y en el fondo, cada uno de nosotros repite la tragedia del filósofo. Mirar el cielo vacío y seguir preguntando. Una revolución espiritual disfrazada de lógica. El libro maldito de John Locke es, en su esencia, la historia de un hombre que quiso entender al hombre. Pero al hacerlo, desmanteló la arquitectura divina del pensamiento occidental. Su herejía no fue negar a Dios, sino hacerlo innecesario. Lo que antes era misterio se convirtió en fenómeno. Lo que antes era dogma se volvió hipótesis. Y lo que antes era fe se transformó en observación. Desde entonces, caminamos bajo una luz que no calienta. Rodeados de certezas que no consuelan. Somos libres, pero desamparados. Sabios, pero vacíos. Racionales, pero huérfanos del milagro. Locke abrió la puerta de la razón. ¿Y tras ella encontramos la vastedad del mundo? Y el eco de nuestra soledad. Así comienza la historia del libro maldito de John Locke. Una revolución espiritual sin plegarias. Una tragedia donde la luz no redime, sino que revela el abismo. Una epopeya silenciosa del pensamiento humano caminando hacia su propio destierro. El hombre que quiso entender cómo piensa el hombre. Terminó reescribiendo la historia de Dios. Y en esa reescritura nació nuestra época. La era del conocimiento sin certeza. De la fe sin cielo. De la razón que todo lo ilumina. Menos el misterio de estar vivos. El silencio antes del relámpago. El nacimiento del hereje en tiempos de oscuridad. Europa respiraba el incienso espeso de los templos y el humo aún fresco de las hogueras. Los rezos se mezclaban con el olor a carne que el fuego purificaba, y el eco de las campanas era, más que llamado a la fe, un recordatorio de vigilancia. Nadie hablaba en voz alta del pensamiento, se pensaba solo bajo la sombra, en los rincones donde Dios no escuchara. En esa penumbra de almas encadenadas a la certeza divina, nació la duda, y con ella, el germen de la herejía. El siglo XVII no era un tiempo para los que dudaban. Dudar era morder la mano de Dios. Dudar era incendiarse el alma. Las mentes de los hombres estaban prisioneras del dogma, el conocimiento provenía de la luz divina, el alma nacía marcada por la huella de Dios, y la verdad no se buscaba, se obedecía. El mundo era una prisión bien decorada, donde la fe era la llave y la razón, el crimen. El silencio reinaba, pero no era paz, era el miedo petrificado de siglos. Y en medio de esa inmovilidad, John Locke abrió los ojos. Lo vio todo, los altares cubiertos de oro, los sacerdotes que dictaban destino, los reyes que hablaban en nombre del Creador. Lo vio y comprendió que el poder no descendía del cielo, sino que se construía sobre los cuerpos arrodillados. El alma del hombre había sido confiscada por el dogma, y pensar fuera de la doctrina era un acto de traición cósmica. Locke sintió la grieta. Una grieta imperceptible, como un susurro que corta el aire. ¿Y si todo esto fuera una ilusión? ¿Y si el alma no trajera nada consigo? No lo gritó.
ni siquiera lo escribió, aún. Pero en su silencio comenzó la tormenta. Había sido educado entre los guardianes de la ortodoxia. Desde niño escuchó que dentro de cada ser humano habitaba una chispa divina, un conjunto de ideas impresas por la mano de Dios antes del nacimiento, la noción del bien, la justicia, la belleza, la inmortalidad. Todo eso se le enseñó como quien entrega una herencia eterna. Pero cuando Locke cerraba los ojos, no encontraba esa voz celestial. Encontraba, más bien, vacío. Un silencio absoluto. Fue en ese silencio donde escuchó algo nuevo. El ruido del pensamiento propio. Ese sonido era peligroso, porque no venía del cielo ni del púlpito. Era humano. Y en su humanidad, Locke descubrió un principio terrible, que quizás el hombre nace sin Dios dentro, que quizás es solo un espacio en blanco esperando ser escrito por el mundo. Esa idea, tan simple, era una herejía más devastadora que cualquier negación. Decir que el alma es una tabla rasa, un lienzo sin grabado divino, significaba arrancar el poder del creador del interior del ser humano y devolverlo a la experiencia, a la carne, a los sentidos. Significaba que el conocimiento no caía del cielo como maná, sino que emergía de la tierra, del barro, de los ojos y de las manos. Era como si Locke hubiera tomado la antorcha de Prometeo y, al mirar al fuego, entendiera el costo del robo. No se puede traer la luz a un mundo que ama su oscuridad. El joven filósofo caminaba entre Biblias abiertas y cuerpos inclinados. Cada palabra que escuchaba era una cadena. Cada sermón, una piedra sobre su pecho. Pero algo dentro de él se negaba a morir. Su mente no aceptaba la comodidad de lo eterno. Quería comprender, no adorar. Y comprender significaba traicionar a Dios para ser humano. Locke se convirtió, sin saberlo aún, en el arquitecto de una revolución espiritual. No una revolución de espadas ni de reyes, sino de pensamiento. Su lucha no sería contra hombres, sino contra lo invisible, contra las ideas heredadas, contra la fe impuesta, contra el miedo sagrado que hacía del alma un campo de obediencia. Había nacido el hereje, pero el mundo aún no lo sabía. En su silencio, algo temblaba, un relámpago preparándose para partir el cielo. El ensayo sobre el entendimiento humano todavía no existía, pero ya latía, ya respiraba en su pecho como un pecado inminente. Una noche, mientras las campanas llamaban a la oración, Locke comprendió la magnitud de su destino. No podía negar a Dios, pero tampoco podía seguir adorando el miedo. Se preguntó, con dolor: ¿qué es el alma sino un espejo vacío? ¿Y qué es Dios sino el reflejo de nuestra propia ignorancia? No obtuvo respuesta. Solo el eco del silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era una promesa. La promesa de una verdad que ningún templo podría contener. En esa soledad nació la herejía más pura, la más humana, la fe en la razón. Y con ella, el fuego que algún día ardería en las páginas del libro maldito. El mundo no lo sabía, pero el cielo acababa de resquebrajarse. En la penumbra del pensamiento, Locke había encendido una chispa. Una chispa que no buscaba destruir la fe, sino liberarla del miedo. Una chispa que, siglos después, aún sigue ardiendo. Porque cuando el pensamiento se atreve a mirar al infinito sin temblar, cuando el hombre se atreve a decir no sé ante lo sagrado, en ese instante nace algo más terrible que el pecado: la libertad. Y todo comenzó con un silencio. El silencio antes del relámpago. La tabula rasa, el nacimiento del vacío. El descubrimiento del hombre como página en blanco. Hay descubrimientos que iluminan el mundo, y hay otros que lo despojan de toda luz. Lo que John Locke escribió no fue una teoría, fue una detonación silenciosa. Cuando su pluma trazó las palabras, la mente es como una hoja en blanco, sobre la cual la experiencia escribe. No estaba describiendo el alma, estaba abriendo su abismo. Hasta entonces, Europa había vivido dentro de un espejismo divino. Cada niño nacía, decían, con la marca de Dios en la conciencia, con las leyes del bien y del mal inscritas en su interior como fuego sagrado. Esa idea daba consuelo, no había que buscar la verdad, porque ya vivía en nosotros. El alma era un santuario. El pensamiento, una oración. La ignorancia, una ofensa. Pero Locke miró dentro de sí mismo y no halló inscripciones.
No encontró la voz divina ni las huellas de lo eterno. Solo halló silencio. Un espacio inmenso, blanco, inexplorado. Un lienzo esperando ser manchado por la experiencia. Y entonces lo comprendió, con un estremecimiento que rozó el sacrilegio. Nacemos vacíos. Ningún Dios nos dicta las ideas, las aprendemos del roce con el mundo, del dolor y del asombro, del hambre y la belleza, del cuerpo y sus límites. Los sentidos son los verdaderos profetas. Los ojos, los nuevos oráculos. El tacto, la nueva revelación. Era una verdad tan simple que parecía imposible, y tan brutal que parecía demoníaca. Porque si no hay ideas innatas, si el alma no nace con la firma de Dios, entonces todo puede ser aprendido, incluso el bien y el mal. Y lo que puede aprenderse, también puede olvidarse, negarse, destruirse. Locke sabía lo que esa afirmación implicaba. Significaba arrancar de raíz la teología entera del conocimiento. Significaba decir que el ser humano no es una criatura iluminada, sino un aprendiz perpetuo, un viajero sin mapa. Ya no somos reflejo del Creador, somos reflejo de lo vivido. Y en esa libertad, Locke sintió un vértigo inmenso. Porque el descubrimiento que debía liberar al hombre lo dejaba, al mismo tiempo, suspendido sobre el vacío. Si todo viene de la experiencia, ¿dónde está la verdad? Si no hay voz divina que nos hable desde adentro, ¿cómo distinguir el bien del error? Si el alma es un lienzo, ¿quién sostiene la mano que pinta? El filósofo se quedó solo ante ese silencio infinito. Por primera vez, la mente humana ya no era templo, sino campo abierto. Los muros de la certeza se habían derrumbado, y el viento de la incertidumbre soplaba sin compasión. Y sin embargo, en medio del miedo, Locke sintió algo nuevo. La posibilidad. El vacío, pensó, no es una condena, sino una promesa. Solo lo que está vacío puede llenarse. Solo quien no nace sabiendo puede aprender verdaderamente. El alma en blanco no es la negación de Dios, sino su mayor desafío. La libertad de escribir el destino con la propia mano. Pero esa libertad no vino envuelta en luz. Vino con la crudeza del vértigo, con la fragilidad del que camina sobre el filo del mundo sin mapa ni redención. La fe, despojada de su trono, se disolvía lentamente, goteando como cera derretida sobre el suelo de la razón. El hombre, que antes se creía portador de lo eterno, descubría que era mortal incluso en su pensamiento. Y el alma, que antes era la morada de Dios, se convertía en una casa vacía donde resonaban los ecos de la experiencia. Locke contempló esa casa. Vio su blancura inmensa, su pureza aterradora, y comprendió que en ella habitaban dos presencias inseparables, la libertad y el abismo. Porque quien nace vacío puede llenarse de conocimiento, sí, pero también de mentira. Puede cultivar la verdad o ser moldeado por el poder. Puede aprender a amar o a odiar. En ese vacío está todo lo humano, la creación y la ruina, el arte y la guerra, la bondad y la corrupción. El alma sin ideas innatas es el terreno donde la historia escribe su tragedia. Y ese descubrimiento, tan racional, tan limpio en apariencia, tenía un sabor amargo, casi sacrílego. Locke había liberado la mente del yugo teológico, pero había dejado al hombre sin suelo bajo los pies. El precio de la libertad era la caída. El filósofo sintió el peso de su propia revelación. Su pluma tembló, no por duda, sino por miedo. Miedo a la enormidad de lo que había desatado. Sabía que cada palabra que escribiera sería una grieta en los muros de la fe. Sabía que su libro, antes incluso de imprimirse, ya ardía en las sombras del índex. Porque lo que había revelado no era solo una tesis filosófica, era una profanación. La tabula rasa no era una idea, era un exorcismo. El exorcismo del alma contra los fantasmas del dogma. Y mientras el mundo lo acusaría de haber negado a Dios, Locke supo, en lo más íntimo, que había intentado algo más profundo. Devolver a Dios al silencio. Dejar de usar su nombre como explicación para todo. Permitir que el hombre, por fin, escuchara su propio pensamiento sin miedo al trueno divino. Pero incluso él, en su lucidez, sintió la sombra. Había desterrado a Dios del entendimiento, pero ¿qué había traído en su lugar? ¿Podía la razón sostener la vastedad del alma humana? ¿Podía el conocimiento reemplazar la esperanza?
El vacío que Locke describía no era una metáfora. Era real, vivo, ardiente. Era el lugar donde la fe moría y la conciencia despertaba, temblando, como un niño que abre los ojos en un universo sin padre. La tabula rasa era el nacimiento del hombre libre, pero también el amanecer del desamparo. Y en ese amanecer, el sol no traía calor, sino una luz blanca, total, que revelaba lo que siempre habíamos temido ver. Que estamos solos. Que la mente no es un regalo divino, sino una búsqueda infinita. Que el alma no tiene dueño, ni guía, ni destino, salvo el que se atreve a escribirla. En ese descubrimiento, el hombre dejó de ser criatura para convertirse en autor. Pero también dejó de ser hijo para convertirse en huérfano. Y así, entre la libertad y el vacío, nació el pensamiento moderno. Un pensamiento que ya no reza, sino que pregunta. Que ya no obedece, sino que se arriesga. Que ya no teme al pecado, sino al sinsentido. Y todo comenzó con una afirmación tan inocente como devastadora. El alma es una página en blanco. Lo que Locke no sabía, o quizás sí, era que esa frase no solo cambiaría la filosofía, sino que encendería una revolución espiritual. Una revolución donde Dios callaría por primera vez. Y el hombre, por fin, comenzaría a hablar. El pecado de pensar. La herejía y la condena del conocimiento. El mundo tembló en silencio. No fue una guerra ni una peste lo que estremeció los cimientos de Europa, sino un libro, un conjunto de páginas impresas con tinta oscura y una idea aún más oscura. John Locke había escrito lo impensable. Que la verdad no descendía del cielo, sino que emergía del contacto con la vida. Que el alma humana no era un espejo de Dios, sino una hoja desnuda esperando la huella de la experiencia. Esa afirmación, tan serena en apariencia, sonó como una blasfemia. Y, como toda blasfemia, olía a fuego. En los círculos intelectuales de Europa, las primeras copias del ensayo sobre el entendimiento humano comenzaron a circular como un veneno elegante. Se pasaban en secreto, envueltas en telas, ocultas entre tratados de teología. Los jóvenes eruditos lo leían con el pulso acelerado, como quien prueba una droga prohibida. Algunos lo comprendían, otros lo temían, todos lo sentían. Ese libro estaba vivo. Las palabras de Locke no predicaban ni prometían salvación. Eran distintas, abrían puertas donde antes solo había muros. Y quien abre una puerta en un templo sagrado no revela luz, revela vacío. Los teólogos comenzaron a temblar. No era la incredulidad lo que les asustaba, sino el eco de lo posible. Porque si Locke tenía razón, entonces los cimientos de toda la fe se desmoronaban lentamente. Si el conocimiento no viene de Dios, ¿qué queda de la autoridad del sacerdote, del papa, del trono? Si el alma no nace con leyes divinas, ¿quién define el bien y el mal? El ensayo no negaba a Dios directamente, hacía algo mucho peor. Lo hacía innecesario. Los predicadores comenzaron a murmurar su nombre en los púlpitos. Los sermones se llenaron de advertencias contra el veneno del empirismo inglés. Una peste de pensamiento que corrompía la pureza del alma con el polvo del mundo. El conocimiento, ese don que una vez fue divino, se convertía ahora en pecado. El pecado de pensar. En Roma, el eco llegó como un trueno. El Vaticano convocó a los guardianes de la ortodoxia, los sabuesos del espíritu. Los teólogos desempolvaron las doctrinas, los inquisidores afilaron sus plumas. Sobre una mesa de mármol, el ensayo de Locke fue abierto, diseccionado como un cuerpo herético. Cada frase era analizada con el fervor del miedo. Cada argumento, un posible incendio. Niega las ideas innatas, dijo uno, con el ceño fruncido. Despoja a Dios del entendimiento humano, añadió otro. Reemplaza la revelación por los sentidos, susurró el tercero, como si nombrara al demonio. Un silencio pesado siguió. El aire olía a ceniza y pergamino. Entonces, el veredicto cayó como un martillo invisible. Index Librorum Prohibitorum. El nombre de John Locke fue grabado junto al de Giordano Bruno, el mártir que había hablado de mundos infinitos, y el de Spinoza, el maldito que había dicho que Dios era la naturaleza misma. Todos distintos, pero unidos por un mismo crimen. Haber pensado sin permiso del cielo. El ensayo fue prohibido.
Las universidades recibieron la orden de retirarlo de sus bibliotecas. Los seminarios lo maldijeron. Las imprentas fueron advertidas. Pero las ideas no se queman con decretos. Y Locke, sin proponérselo, había encendido una hoguera que ningún fuego terrenal podía apagar. Una hoguera en la mente humana. El pecado ya no era desobedecer a Dios. El pecado era dudar. El pecado era razonar. El pecado era mirar el mundo y preguntarse por qué. Y esa nueva forma de pecado se propagó más rápido que cualquier evangelio. En los cafés de París, los filósofos hablaban en voz baja, invocando su nombre con una mezcla de admiración y miedo. En las universidades de Holanda, los estudiantes copiaban fragmentos del ensayo en sus cuadernos, para leerlos de noche, como oraciones al nuevo Dios de la razón. En Londres, los clérigos lo denunciaban desde los púlpitos mientras los nobles lo leían en secreto, fascinados por la audacia del pensamiento. Locke se había convertido en algo más que un filósofo, era un espectro que atravesaba los muros de la fe. Un profeta del vacío. El mensajero de un mundo sin certezas. Pero en el corazón de esta revolución había un dolor inmenso. Porque pensar, en aquel tiempo, era desgarrarse. El conocimiento no era una promesa de libertad, sino una fractura espiritual. Cada idea nueva hería al alma vieja. Cada certeza destruida dejaba una herida abierta donde antes había consuelo. Locke no celebró su triunfo. Sabía que había tocado algo sagrado. Había abierto el cofre donde la humanidad guardaba su fe y había hallado dentro un espejo vacío. Y ese reflejo, ese rostro sin Dios, era insoportable para muchos. Pensar, comprendió, era perder la inocencia. Era mirar el mundo y descubrir que la divinidad ya no habitaba fuera ni dentro, sino en el acto mismo de comprender. Y ese acto, aunque glorioso, era solitario. En el Vaticano, mientras los inquisidores firmaban la condena, un viejo monje, uno de los últimos en leer el ensayo antes de su quema, escribió en su diario una frase que jamás fue publicada. Si este hombre ha mentido, que el cielo lo castigue. Pero si ha dicho la verdad, entonces hemos vivido siglos en la oscuridad. Esa frase resume el temblor de una era. Porque lo que Locke había hecho no era destruir la fe, sino revelarla como una elección, no como un destino. Y eso era más peligroso que cualquier negación. El ensayo sobre el entendimiento humano fue exiliado de las bibliotecas, pero no de las conciencias. Pasó de mano en mano como una antorcha clandestina. Y con cada mente que lo leía, algo se rompía y algo nacía. El alma, antes un altar, se convertía en laboratorio. La fe, antes obediencia, se convertía en búsqueda. Y la búsqueda, antes pecado, se convertía en redención. El pecado de pensar ya no podía detenerse. Era demasiado tarde. El fuego había pasado del papel al espíritu. John Locke no fue quemado como Bruno ni excomulgado como Spinoza. Su condena fue más silenciosa, pero igual de profunda. Lo desterraron del corazón de la teología, pero su sombra quedó grabada en la razón del mundo. Porque todo aquel que se atreve a pensar contra el dogma repite, de algún modo, su herejía. Todo aquel que elige la pregunta sobre la fe lleva su misma marca. El ensayo se convirtió en una nueva forma de fuego. Un fuego que no devora cuerpos, sino certezas. Un fuego que no destruye templos, sino los muros invisibles de la obediencia. Y así, en el siglo XVII, en medio de una Europa todavía arrodillada, Locke levantó una llama imposible. La llama de la razón. Una luz tan humana que parecía diabólica. Una luz tan clara que enceguecía. El mundo no volvió a ser el mismo. A partir de Locke, pensar fue un acto sagrado y, al mismo tiempo, un crimen. Cada filósofo que vino después, Voltaire, Rousseau, Kant, bebió de su abismo. Todos sabían que la libertad de la mente no se conquista sin sacrificar algo más profundo, la certeza de tener un Dios que responda. Y ese fue el precio del pensamiento moderno. Una humanidad libre, pero sola. Iluminada, pero exiliada del paraíso. Porque, desde Locke, pensar es la nueva forma de caer. Y el conocimiento, la serpiente que nunca dejó de hablar. El Dios que fue derrocado. Durante siglos, Europa había vivido bajo un único cielo.
Un cielo donde toda luz provenía de un solo origen, Dios. El conocimiento, la moral, la ley, el destino, todo era un reflejo de esa voluntad divina que los hombres no debían comprender, sino obedecer. El pensamiento era una plegaria, no una pregunta. La verdad, un dogma, no una búsqueda. Pero en el corazón de esa quietud, donde la fe había suplantado a la curiosidad, y el miedo había reemplazado a la duda, John Locke lanzó una chispa. Esa chispa fue su ensayo sobre el entendimiento humano, un texto que no solo discutía teorías, sino que desmantelaba el edificio invisible sobre el cual se sostenía la civilización entera. Locke no proclamó que Dios no existiera. No. Su pecado fue más profundo, más silencioso, más devastador. Afirmó que el conocimiento no necesita de él. Hasta entonces, el saber era considerado una dádiva celeste. La Iglesia se veía a sí misma como la guardiana del fuego sagrado del entendimiento, el mediador entre el cielo y las mentes humanas. Pero Locke, con la precisión de un cirujano del alma, separó al hombre de esa dependencia. Dijo que todo lo que el ser humano conoce, lo conoce porque lo ha vivido, sentido, tocado, oído o pensado después de sentir. Nada innato. Ninguna idea implantada por la divinidad. Solo la experiencia, ese flujo imperfecto y caótico de percepciones. Fue el golpe más brutal jamás asestado a la teología del conocimiento. No fue una blasfemia emocional, sino racional, no un grito, sino un argumento. Y por eso fue más temido. Porque ¿cómo se combate a un hombre que no niega a Dios, pero lo hace innecesario? ¿Cómo se responde a un pensamiento que no se levanta contra la fe con espadas, sino con preguntas? El libro maldito fue un terremoto silencioso. Cada página era un derrumbe del cielo. Las universidades religiosas lo sintieron como un temblor. Si el alma nace vacía, entonces el hombre es el autor de su propio significado. Y si el hombre crea su significado, entonces la Iglesia ya no es su intérprete. Así comenzó la caída del orden divino. Los obispos denunciaron la obra. Los teólogos la diseccionaron con horror. Pero el daño ya estaba hecho, la idea había escapado. Y como toda idea verdadera, no podía ser encerrada. El pensamiento de Locke empezó a viajar de boca en boca, de mente en mente. Como una enfermedad de la lucidez. Las bibliotecas lo ocultaban entre otros textos, los lectores lo copiaban en secreto, los jóvenes filósofos lo memorizaban en susurros. Era más que un libro prohibido, era una grieta en el cosmos. El Dios del entendimiento, ese Dios que dictaba las verdades absolutas, fue el primero en caer. No el Dios del consuelo, ni el Dios de la plegaria. Sino el Dios epistemológico, el que reclamaba ser el origen del saber. Locke lo derrocó sin blasfemar, con una frase que parecía inofensiva. No hay nada en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Una sentencia que, como una espada invisible, cortó el vínculo milenario entre lo sagrado y lo racional. Desde entonces, el conocimiento ya no ascendía al cielo para pedir permiso. Comenzaba en la tierra, en la piel, en los ojos, en el contacto brutal del hombre con el mundo. Fue una liberación, pero también un abismo. Porque cuando Dios cayó del trono del conocimiento, el hombre quedó solo frente al infinito. Sin un centro fijo, sin un orden divino que guiara su mente. Y en esa soledad, la libertad brilló, pero también el vacío. Los clérigos lo llamaron el libro del orgullo. Decían que Locke había reemplazado la humildad ante Dios por la soberbia del pensamiento humano. Pero no entendían, o temían entender, que Locke no celebraba la arrogancia, sino la responsabilidad. Si ya no hay un Dios que dicte el bien y el mal desde el nacimiento, entonces somos nosotros los que debemos construirlo. Y eso no es una victoria, sino una carga insoportable. La razón, liberada de la tutela divina, se convirtió en una llama que ilumina y quema al mismo tiempo. Una antorcha en medio del vacío. La humanidad ganó el derecho a pensar, y perdió la inocencia para siempre. A partir de Locke, el saber se volvió humano, demasiado humano. Y el cielo, desde entonces, nunca volvió a hablar con la misma autoridad. El libro maldito no destruyó a Dios, pero lo desplazó. Le arrebató su papel de arquitecto del conocimiento. Dejándolo solo como el eco de una fe íntima,
sin poder sobre la mente. Así nació el mundo moderno. Un mundo sin certezas divinas, donde cada verdad debía ganarse con sudor, duda y experiencia. Un mundo donde la luz de la razón ya no descendía desde el cielo, sino que surgía desde la oscuridad del propio hombre. Y en ese amanecer de pensamiento, tan brillante como trágico, John Locke se convirtió en lo que más temía la Iglesia. El profeta del vacío, el mensajero de la libertad interior. El hombre que derrocó a Dios sin levantar la voz. La noche del alma, el precio de la libertad. Después del incendio del dogma vino el silencio. Un silencio tan vasto, tan puro, tan aterrador, que parecía contener el eco de un Dios que se había marchado. John Locke había abierto la puerta de la razón. Pero tras esa puerta no había un jardín iluminado, sino un desierto. El hombre, antes sostenido por certezas divinas, ahora flotaba en el vacío de su propio pensamiento. Ya no había leyes escritas en el alma, ni voces celestes dictando el bien o el mal. Solo quedaban los sentidos, frágiles, imperfectos, cambiantes. Y sobre ellos, el peso insoportable de tener que construir la verdad desde la nada. Locke había liberado al espíritu humano. Pero esa libertad no trajo paz. Trajo vértigo. Porque ser libre es ser responsable de cada pensamiento, de cada error, de cada sombra que uno mismo engendra. La humanidad, acostumbrada a obedecer, tuvo que aprender a pensar. Y ese aprendizaje no fue glorioso, sino doloroso. El fuego de la razón iluminaba, sí, pero también quemaba las manos de quien se atrevía a sostenerlo. El saber ya no era un don, sino una herida abierta. Una búsqueda infinita que no prometía salvación, sino preguntas. En la penumbra de esa nueva era, el alma humana comenzó a sentirse huérfana. Durante siglos había habitado bajo la mirada de un Padre eterno. Ahora, debía mirarse a sí misma. El espejo del entendimiento, esa tabula rasa que Locke describió, ya no mostraba el reflejo de Dios, sino el rostro desnudo del hombre. Un rostro que se descubría capaz de pensar, pero también de mentir, de dudar, de perderse en su propio laberinto. El conocimiento, sin la guía de lo divino, se volvió un océano sin orillas. Cada experiencia añadía una gota a ese mar. Y con cada gota el hombre comprendía que no había fondo. El saber crecía. Y con él crecía también el abismo. Porque conocer el mundo es descubrir, al mismo tiempo, la vastedad de lo que jamás conoceremos. Y en ese punto exacto, donde la luz de la razón toca la oscuridad del misterio, el alma humana tiembla. Locke no ofreció consuelo. Su filosofía no prometía un cielo nuevo, ni la redención del alma a través del conocimiento. Lo que ofrecía era más crudo, más humano, más devastador. La responsabilidad de existir sin certezas. Ser libre, para Locke, no era ser feliz. Era ser consciente. Y esa conciencia pesa más que cualquier cruz. Porque cuando ya no hay un Dios que explique el dolor, cada lágrima se convierte en una pregunta sin respuesta. Cuando ya no hay un cielo que dicte el bien, cada decisión se vuelve una creación moral desde la nada. Y cuando ya no hay destino, cada paso que damos se vuelve una elección que nos define para siempre. Así comenzó la noche del alma. No una noche de tinieblas exteriores, sino de oscuridad interior. La sombra de saberse libre en un universo indiferente. Esa noche no se vive con los ojos, sino con el corazón desgarrado. Ante la vastedad del silencio, los hombres empezaron a sentir el frío de esa libertad. Las oraciones seguían, pero ya no eran respuestas, sino gritos en el vacío. Las iglesias se llenaban, pero los sermones ya no bastaban para calmar la duda. La razón había encendido una antorcha dentro del alma, y esa luz no podía apagarse, ni aunque se quisiera. Locke no destruyó la fe. La transformó. La arrancó del cielo y la sembró en la tierra, donde el hombre debía regarla con su experiencia, con su error, con su sufrimiento. Ya no era Dios quien hablaba al alma, sino el mundo. Y cada encuentro, cada pérdida, cada amor, se convirtió en una lección escrita con la tinta invisible de la experiencia.
Pero esa nueva escritura era incierta. No había un libro sagrado que dictara su verdad, ni un profeta que interpretara sus líneas. El alma era su propio autor, y cada vida una página que debía llenarse con sentido. Y ahí estaba el precio de la libertad. Ya no poder refugiarse en lo eterno. El consuelo del dogma se había perdido. Y con él, la ilusión de un propósito garantizado. El hombre quedó frente a su propio reflejo, mirando el vacío de la hoja en blanco que debía escribir con sus propias manos. Locke comprendió que la tabula rasa no era una promesa de pureza, sino un campo de batalla. Un terreno donde el alma debía luchar contra su propio caos. Contra sus pasiones, sus miedos, su necesidad desesperada de creer. Y en esa lucha, muchos preferirían volver atrás. Regresar a la seguridad de la fe ciega, antes que soportar el peso insoportable de pensar por sí mismos. Así, la libertad se reveló como una paradoja sagrada. Era luz, pero también herida. Era nacimiento, pero también pérdida. Era la ruptura definitiva con la voz divina, y el descubrimiento de la voz interior que debía reemplazarla. En esa noche del alma, la razón se convirtió en una lámpara temblorosa, que solo podía iluminar algunos pasos del camino, mientras el horizonte seguía sumido en sombras. El hombre, liberado, se encontró más solo que nunca. Pero también, por primera vez, verdaderamente vivo. Porque en ese vacío, en esa nada que antes parecía un castigo, resonaba la posibilidad de algo nuevo. La creación consciente de uno mismo. Locke no escribió una herejía. Escribió el testamento de la libertad. Un evangelio sin Dios donde el ser humano se convierte en su propio apóstol. Y la experiencia en su única escritura. Y así, en la noche más oscura, donde ya no hay certezas ni cielos que mirar, el alma comienza a escuchar un sonido tenue, como un susurro que viene desde su propio interior. La voz del hombre que, por fin, ha aprendido a pensar. Los herejes de la razón. El fuego encendido por Locke no se extinguió con la censura ni con la condena. Como toda llama que nace del pensamiento, encontró caminos invisibles para expandirse. Sus palabras, escritas en la soledad de un estudio inglés, comenzaron a cruzar fronteras, océanos, siglos. Lo que en su tiempo fue un susurro de herejía se transformó en el rugido de una nueva era. Europa despertaba de su letargo teológico. Las campanas que antes llamaban a misa ahora marcaban el inicio de otra misa, la del pensamiento libre. Ya no se oraba ante el altar, sino ante la página. Ya no se pedía revelación, sino razón. Y los nuevos creyentes, los hijos espirituales de Locke, no llevaban sotanas, sino plumas. En las guardillas de París, en los cafés de Ginebra, en los despachos de Filadelfia. Hombres y mujeres leían a Locke como quien abre un texto prohibido y siente que la sangre se le enciende. Voltaire lo llamó el libertador de las conciencias. Rousseau lo reinterpretó como la voz del hombre que debía volver a la naturaleza. Jefferson tomó sus ideas sobre la libertad y las transformó en los cimientos de una nación. Cada uno, a su manera, bebió de esa fuente que Locke había abierto. La convicción de que la verdad no se recibe, se construye. Que el conocimiento no desciende del cielo, sino que asciende del contacto con la vida. Así nació la Ilustración. No como una época, sino como una rebelión espiritual contra la noche del dogma. Las velas del pensamiento humano comenzaron a encenderse una tras otra. Y el mundo, por primera vez, vio su propio rostro reflejado en la luz de la razón. Los salones de París se convirtieron en templos del nuevo credo. El incienso fue reemplazado por el olor a tinta y papel. Los herejes del pensamiento, Diderot, Hume, Montesquieu, Kant, se reunían en torno a un mismo altar. La mente humana, libre y sin intermediarios. Allí no se rezaba, se debatía. No se temía al error, se lo abrazaba como parte del aprendizaje. El hombre dejaba de ser súbdito del misterio y se transformaba en arquitecto del conocimiento. Locke había inaugurado algo más que una teoría. Había inaugurado una nueva forma de fe, una fe sin Dios pero con esperanza. Una fe que confiaba en la experiencia, en la observación, en la capacidad humana de comprender el mundo sin necesidad de lo divino.
Era una fe en la tierra, no en el cielo. Una espiritualidad sin altares, pero con fuego interior. Sin embargo, incluso la luz deja sombras. El triunfo de la razón trajo consigo un precio oculto, un eco inquietante que resonaba en el fondo de cada descubrimiento. A medida que el hombre aprendía a dominar la naturaleza, a entender los astros, a diseccionar el alma, iba perdiendo algo que no podía recuperarse: el misterio. El fuego de Locke, ese fuego que prometía iluminar al mundo, también quemaba los velos que protegían la inocencia del alma. El universo, antes un templo habitado por Dios, se convirtió en una máquina perfecta, indiferente, sin centro. El ser humano ganó claridad, pero perdió consuelo. Ganó la libertad, pero perdió la voz que lo acompañaba en la oscuridad. El pensamiento de Locke había roto las cadenas del dogma, pero también había quebrado el vínculo emocional con lo sagrado. La razón reemplazó la oración. Y el silencio que antes era contemplación se volvió vacío. Los filósofos ilustrados hablaron de derechos, de progreso, de igualdad. Pero en el fondo de su júbilo había un rumor de nostalgia. Como si supieran que la llama que iluminaba el camino también estaba consumiendo el sentido. Los herejes de la razón fueron los nuevos profetas del siglo. Proclamaron la libertad de pensamiento, la separación entre Iglesia y Estado, la soberanía de la mente sobre el dogma. Pero ninguno pudo escapar a la pregunta más antigua, aquella que Locke había dejado abierta como una herida. Si todo conocimiento nace de la experiencia, ¿qué experiencia puede revelarnos el alma? Si no hay verdad divina, ¿de dónde surge la moral? Si Dios ya no dicta nuestras ideas, ¿qué nos impide convertirnos en dioses de nuestro propio abismo? La Ilustración, en su esplendor, escondía una melancolía secreta. El hombre había conquistado el mundo, pero no a sí mismo. Había dominado la materia, pero no el sentido. Y en esa paradoja latía la herencia más profunda de Locke. La libertad como condena, el pensamiento como redención inacabada. Aún así, su fuego siguió ardiendo. De sus ideas nacieron las revoluciones políticas, las declaraciones de derechos, las constituciones modernas. El pensamiento de Locke se volvió el esqueleto invisible de la modernidad, la raíz filosófica de cada protesta, de cada grito contra la tiranía. Pero también, en los rincones más oscuros del alma, se percibía el eco de algo que la razón no podía curar. Porque por más que el hombre avanzara hacia la luz, había una parte de su ser que seguía mirando hacia el cielo vacío, esperando una voz que ya no vendría. El libro maldito había triunfado. Se había convertido en el evangelio de una nueva humanidad. Una humanidad que ya no pedía salvación, sino comprensión. Una humanidad que, en lugar de esperar un milagro, se atrevía a crear su propio destino con la fuerza de su mente. Y sin embargo, en ese triunfo resonaba una advertencia. Porque cuando el hombre deja de buscar a Dios fuera, inevitablemente comienza a buscarlo dentro. Y ese viaje interior, más solitario y más terrible, apenas había comenzado. Así terminó el siglo de las luces. Con la razón en el trono y la fe desterrada. Con la libertad conquistada y el alma exiliada. Locke había encendido la antorcha. Y la humanidad la tomó para avanzar entre las sombras. Pero toda luz, tarde o temprano, revela no solo el camino, sino también las ruinas de aquello que se perdió. El Dios del entendimiento había caído, pero su ausencia seguía pesando en cada conciencia. El fuego de Locke ardía en la historia, y su resplandor, aunque glorioso, proyectaba una sombra interminable. La del alma humana que, libre al fin, ya no sabía a quién rezar, ni si debía seguir rezando en absoluto. El último eco del Dios razonable. 3 siglos han pasado, y aún respiramos dentro del sueño, o el delirio, que John Locke despertó. No hay altares, no hay profetas, no hay voces que bajen del cielo. Solo hay ecos. Ecos del Dios razonable, ese que murió suavemente, no con relámpagos ni herejías públicas, sino con una pregunta. ¿Y si todo lo que creemos conocer es solo una sombra proyectada en la mente? El ensayo sobre el entendimiento humano no fue un libro, fue un terremoto que desgarró el suelo donde la fe y la razón se abrazaban. Antes de Locke,
El alma tenía un origen. Después de él, solo tiene un punto de partida. Ya no somos hijos de una verdad revelada, sino arquitectos de una conciencia que se construye y se desmorona con cada experiencia. Él nos dio el don terrible del pensamiento libre, pero con ello nos entregó el peso insoportable de no tener a quien rendir cuentas más que a nosotros mismos. La emancipación que nos dejó huérfanos. Locke proclamó que no hay ideas innatas, que el alma nace vacía, que todo lo que somos proviene de los sentidos. Esa fue la herejía más dulce y más cruel. Porque al negar lo eterno, nos devolvió la responsabilidad del universo. Nos convirtió en jardineros de nuestra propia mente, pero también en verdugos de nuestros propios dioses. El hombre se descubrió libre, sí. Pero libre en el mismo sentido en que una nave lo es al perder el ancla en medio del océano. La libertad sin origen se volvió vértigo. El conocimiento sin divinidad, desierto. Y la razón, que prometía claridad, comenzó a iluminar también el abismo que habita dentro de nosotros. Desde entonces, caminamos con la mirada fija en el horizonte de la ciencia, pero con el alma encogida en la oscuridad del misterio. Aprendimos a explicar el relámpago, pero ya no sabemos rezar ante él. Podemos describir la estructura del átomo, pero no entendemos por qué el vacío dentro de nosotros sigue expandiéndose. El precio del Dios que no regresa. El legado de Locke fue una revolución espiritual disfrazada de empirismo. Nos enseñó a no creer en lo invisible. Y, obedientes, dejamos de verlo todo. El siglo de las luces fue su resurrección y su condena. Las academias se convirtieron en templos, los filósofos en sacerdotes de un nuevo dogma, el de la razón pura. Pero cada triunfo del pensamiento trajo consigo un cadáver invisible, la certeza, la inocencia, el consuelo de creer que hay algo, o alguien, que nos observa desde el otro lado del caos. Hoy, el eco del Dios razonable sigue resonando en nuestros laboratorios, en nuestras constituciones, en nuestras guerras por la verdad. Y, sin embargo, algo en nosotros tiembla. Porque, aunque comprendamos el movimiento de las estrellas, seguimos sin entender por qué el corazón arde cuando el sentido se desvanece. Locke nos liberó del cielo, pero olvidó decirnos cómo sobrevivir sin él. La razón que sangra. El libro maldito de Locke no fue una blasfemia, fue un espejo. Y al mirarnos en él, vimos el rostro humano sin el velo divino. Por primera vez, supimos que el conocimiento no desciende del cielo, se construye con el dolor de existir. Pero lo que no previó fue que el espejo también sangra. Porque cada verdad descubierta nos roba un fragmento de asombro. Cada duda resuelta apaga una estrella interior. Y la razón, cuando se vuelve absoluta, se convierte en una fe más cruel que la que destronó. Locke quería libertad, pero no este vacío. No imaginó que, siglos después, el hombre libre sería un animal exhausto, devorando información para no escuchar el silencio que dejó la muerte de Dios. No imaginó que el empirismo se transformaría en nihilismo, ni que el pensamiento autónomo se volvería una prisión de espejos donde nadie recuerda ya qué significa creer. Los herederos del pensamiento sin altar. 3 siglos después, somos los herederos de esa tabula rasa universal. El alma ya no se confiesa, se analiza. El pecado ya no se redime, se diagnostica. El espíritu ya no asciende, se cuantifica. Y la libertad, ese fuego que Locke encendió, sigue ardiendo, pero sin templo donde refugiar su llama. El hombre moderno, ese descendiente directo de la mente empirista, ya no busca a Dios, busca sentido. Pero el sentido no se mide, no se pesa, no se experimenta. Y ahí, en ese límite donde la razón tropieza con lo inexplicable, nace la tragedia de nuestra era. Somos criaturas que aprendieron a pensar como dioses, pero a sentir como huérfanos. La razón nos salvó de la superstición, pero no del vacío. El eco final. Y, sin embargo, algo en el fondo de este vacío respira. Algo que ni la razón ni la fe logran sofocar. Quizás Locke, en su silencio, lo sabía. Quizás entendió que al borrar las ideas innatas no borraba a Dios, sino la forma en que lo concebíamos. Que el verdadero templo no está en el cielo ni en los libros, sino en la conciencia que se atreve a pensar y a temblar. El libro maldito fue, en realidad, un acto de redención disfrazado de negación. Porque al despojar al hombre de certezas, lo obligó a buscar una verdad más íntima, más viva, más trágica.
la que se revela no como mandato, sino como experiencia. No como dogma, sino como estremecimiento. Y ahí, en ese temblor entre la luz y la oscuridad, en ese filo donde la mente se pregunta por qué sigue existiendo, resuena todavía el último eco del Dios razonable. Un eco que no promete salvación ni castigo. Solo la posibilidad de comprender, aunque duela, que la libertad más profunda no consiste en creer o no creer, sino en atreverse a mirar al vacío y no apartar la mirada. El libro maldito de John Locke, La confesión de la razón. Hubo una vez un instante en la historia en que una proposición filosófica se comportó como un terremoto. No arrancó árboles ni derrumbó muros de piedra, pero fracturó el suelo donde reposaban las certezas humanas. Ese instante empezó con una frase aparentemente sencilla: la mente es una tabula rasa, y terminó por abrir un abismo en el que la humanidad entró para no volver siendo la misma. El ensayo sobre el entendimiento humano no fue un manual frío de epistemología, fue una operación quirúrgica contra la comodidad divina, un acto que separó lo que se cree de lo que se puede probar, lo que se siente de lo que se sabe, y que nos dejó, como especie colectiva, con las manos manchadas del acto de conocer. Pensar la obra de Locke es pensarse a uno mismo con la respiración contenida. Es imaginar el instante en que la cuna ya no está protegida por la sombra de una tradición que dictaba el sentido. Si antes el mundo interior venía envuelto en un edicto, así es, porque así dijo el cielo, lo que entregó otra sentencia, así es, porque tus sentidos lo constatan, porque tu experiencia lo escribe. Cambió no solo la procedencia del conocimiento sino la relación íntima entre la mente y el mundo. Dejó de haber un mandato exterior que legitime la verdad. La legitimidad debe ahora conseguirse en la arena de la experiencia. Eso libera y, simultáneamente, condena. La primera herida que abre el libro maldito es la de la orfandad epistemológica. Cuando se esculpe la idea de que no traemos verdades impresas, descubrimos que el niño que nace no es un legado sino una posibilidad. La vida ya no puede remitirse a una autoría trascendental. La responsabilidad de significar pasa a manos del sujeto. Eso supone un triunfo de la autonomía humana, la emancipación del pensamiento frente a la tutela clerical, la posibilidad de cuestionar, de reconstruir el entramado moral y político. Pero también implica un precio que no es menor, la pérdida de una calma entregada. La inocencia desaparece porque la garantía de que algo ahí fuera vela por la coherencia moral deja de ser asumida. La libertad epistemológica se convierte en vacío existencial si no se aprende a habitarlo. Y ese vacío es lo que subyace a la tragedia moderna, la insuficiencia de la razón para devolver sentido pleno. Lo que enseña que el conocimiento se compone por experiencia y reflexión, no ofrece un sustituto afectivo para la consolación que la fe proporcionaba. Cuando la autoridad de lo sagrado se retira del ámbito del saber, la razón queda encargada de todo, de explicar el universo y de sostener el ánimo humano frente al absurdo. La razón, sin embargo, no está diseñada para suplir todas las funciones del mito. Ilumina procesos, desentraña causas, coordina argumentos, pero no mitiga por sí sola la sensación de abandono ante la muerte, ni consuela al corazón desgarrado sin sacar brillo a la frialdad de sus explicaciones. La modernidad aprende a conocer más y a sentir menos que nunca. Esa simetría produce un paisaje interior de soledad que atraviesa a individuos y pueblos. Políticamente, la obra de Locke es inseparable de su carga explosiva. Si los hombres no nacen con un derecho divino inscrito, el fundamento de la autoridad política cambia. La soberanía ya no es una emanación celestial, debe ser legitimada por la voluntad, por la justicia, por la protección de los derechos. Ese traslado genera los fundamentos del liberalismo, la idea de tolerancia y la crítica al absolutismo. El libro maldito se vuelve así una antorcha emancipadora, abre la posibilidad de instituciones civiles que respondan a la razón y a la experiencia humana, no a mandatos teológicos. Es la semilla de constituciones, de derechos universales, de ciudadanía crítica. Pero hay una paradoja trágica: cuando el orden político se desliga de lo sagrado, también se desliga del consuelo trascendental, el Estado laico se vuelve más legítimo, más justo en varios sentidos. Pero la sociedad pierde la narración fundante que otorga sentido colectivo. La polis se racionaliza y el alma popular se expone a la nostalgia. Moralmente, la lección de Locke obliga a rehacer la ética desde la tierra. Sin leyes inscritas por el Creador, la moral debe sustentarse sobre argumentos, costumbres críticas y empatías verificadas por la experiencia.
Es un proyecto noble, la ética como construcción deliberativa, como diálogo continuo. Pero exige un precio de vigilancia, la moral se convierte en tarea permanente, en praxis inacabada. El individuo ya no recurre a mandatos sobrenaturales para tomar decisiones. Debe pesar, sopesar, asumir consecuencias con la conciencia de la contingencia. Para muchos, esa tarea resulta demasiado onerosa. Prefieren la seguridad del dogma, a una costa de la servidumbre. Para otros, la carga es la promesa misma de ser moralmente autores de su vida. Ninguna de las dos salidas es fácil, ambas hacen sangrar un poco al espíritu. Existe además una dimensión estética del malestar que produce el libro maldito, la pérdida del asombro absoluto. Las explicaciones científicas y filosóficas despojan de misterio, y el misterio era también abrigo. Saber por qué el trueno suena o por qué la enfermedad mata cambia la relación con lo que antes se miraba como manifestación de lo sagrado. La modernidad aprende a diseccionar maravillas, pero el precio es la erosión de una mirada reverente que no requiere justificación. La razón nos entrega instrumentos para dominar el mundo, la posibilidad de dominar, sin embargo, puede convertir el mundo en un conjunto de problemas resolubles y, por tanto, en algo que ya no asombra. La pérdida del asombro es una herida estética y espiritual, nos deja frente a un paisaje netamente funcional, sin la ternura de lo inexplicable. Y, sin embargo, la historia no es un ejercicio de consolación lineal. Entre las ruinas dejadas por la caída del dios epistemológico emergen brotes inesperados: creatividad, responsabilidad, solidaridad fundada en la razón, capacidad de reparar el error. Que nada sea dado de antemano obliga a las sociedades a construir prácticas deliberativas, a inventar instituciones que encarnen justicia. La Ilustración catalizada por Locke produjo revoluciones que liberaron millones de servidumbres políticas y religiosas. Allí donde la voz divina había servido para justificar opresiones, la crítica racional ofreció herramientas para denunciar y transformar. Esa es la dimensión redentora del libro maldito. Si la fe se vuelve cuestionable, la dignidad humana puede ser reclamable en términos universales. La razón no es únicamente abolición, puede ser fábrica de reparación social. Pero la redención que promete la razón no es automática. Requiere de una conciencia ético-estética que reconozca la pobreza del mero cálculo. La era que Locke desencadenó necesita de poetas, místicos, artistas y sabios que recuerden que el dato sin compasión es una arma, y el saber sin ritual es un frío espejo. La solución no está en restaurar el trono de lo divino de manera dogmática, ni en declarar la razón culpable de todos los males. La tarea es más sutil, se trata de integrar, en una humanidad que piensa, la capacidad de asombro, de rito y de amor que la razón sola no funda. Se trata de hacer que la responsabilidad epistemológica conviva con la ternura existencial. En lo profundo, la lección de Locke nos arroja ante una pregunta moral y poética: ¿qué hacemos con la libertad de no creer que el otro nos debe sentido? En una cultura marcada por la tabula rasa, el reto no es solo inventar conocimiento, sino inventar maneras de sostener la vida psíquica y comunitaria. Podemos construir instituciones más justas, leyes más humanas, sistemas educativos más críticos, pero si olvidamos el entramado simbólico que cobija el corazón, la modernidad corre el riesgo de convertirse en un mecanismo eficiente que no consuela. La tragedia sagrada de la obra de Locke, entonces, es doble: emancipó a la razón pero expuso al hombre a su propio vértigo, otorgó las herramientas de la libertad pero no un manual de consuelo para el alma. La redención que deja abierta es humilde y ardua, implica cultivar una cultura en la que la razón gobierne sin ejercer tiranía sobre el alma, donde la duda sea compañera y no verdugo, donde la búsqueda de verdad vaya acompañada de prácticas que sostengan la fragilidad humana. Si tuviera que cerrar esta reflexión con una imagen, diría que el ensayo nos dejó con una lámpara encendida en medio de un campo nocturno. La luz permite ver el camino, la oscuridad sigue siendo vasta. Y la responsabilidad es no solamente avanzar, sino acompañar a otros en su paso. La lección de Locke exige valentía intelectual y ternura ética. Nos obliga a evitar el vértigo, a vivir sabiendo que construimos sentido y que ese construir es a la vez obra de libertad y acto de caridad. En última instancia, el libro maldito es también, paradójicamente, un libro liberador. Nos obliga a aceptar que no hay arquitectura final de la verdad impuesta desde fuera. Somos arquitectos, pero también obreros que trabajan en una catedral inacabada. La tarea es levantarla sin olvidar que,
aunque no haya un arquitecto celeste que ponga la última piedra, todavía podemos escribir en sus muros canciones que den calor a los transeúntes. Y mientras hacemos eso, quizá aprendamos la lección más dura y más noble de todas, que la libertad sin consuelo es un riesgo que merece la pena si se transforma en un deber compartido de cuidar los corazones que piensan. El paisaje de la orfandad. Hay libros que explican el mundo y otros que lo parten en dos. El ensayo sobre el entendimiento humano pertenece a la segunda clase, no se contenta con teorizar, sino que abre una herida, muestra el músculo palpitante del conocimiento y nos obliga a mirar dentro, sin anestesia. Decir que la mente es una tabula rasa no solo es una hipótesis epistemológica, es una declaración existencial que trastoca la trama misma de cómo vivimos, amamos y gobernamos. Es la proposición que convierte la herencia en tarea, y la obediencia en decisión. Esa conversión es liberadora y devastadora a la vez. Imagínate la escena, siglos de vida religiosa, política y social organizada alrededor de la verdad dada, la certeza como un techo bajo el que cobijarse. Entonces aparece un pensamiento que sostiene que la plenitud no viene inscrita desde afuera sino que se escribe desde adentro, en cada encuentro sensorial. Esa revelación actúa como un relámpago en la noche de la tradición. Ilumina, pero también revela la desolación del terreno bajo nuestros pies. ¿Qué hacer cuando la roca resulta ser arena? ¿Cómo gobernar el alma cuando ya no hay ley que la ancle? Locke no inventó la duda, la reveló con la precisión clínica de quien pone un bisturí sobre una cicatriz y deja al mundo contemplar lo que había estado tapado por dogmas confortantes. La primera consecuencia, la más inmediata y la más cruel, es la sensación de orfandad. No es una orfandad sentimental, es epistemológica y moral. Si el interior no viene provisto de una matriz divina, si las formas del bien y el mal no son impresas por una mano trascendente, entonces cada conciencia queda destinada a ser autora de su propia ley. Eso es grandeza y desamparo, grandeza porque reconoce la dignidad del sujeto, desamparo porque impone la carga de construir sentido en una noche sin luna. La modernidad, a la que Locke abre la puerta, es la era de los huérfanos que saben leer y, sin embargo, no encuentran un mapa que responda al rumor que llevan dentro. La libertad que trae Locke es, por eso, una libertad de vértigo. No es la alegre emancipación de un niño liberado del opresor, sino la de quien, al quitarse las cadenas, descubre que carece de brújula. El hombre moderno aprende a pensar en términos de evidencia y experiencia, aprende a no aceptar afirmaciones sin prueba, se convierte en un artesano del juicio. Pero la herramienta que lo salva, la razón, no sana todas las heridas. Sabe explicar el proceso de la culpa y la fisiología del dolor, pero no siempre alivia la culpa ni calma el dolor último. La razón administra explicaciones, el corazón pide consuelo. Y el consuelo que venía de lo sagrado, aun cuando fuese instrumento de control, ya no está disponible en la misma escala. Lo que queda es una intimidad más cruda, donde el sentido debe ser fabricado, y fabricar significa equivocarse, sangrar, recomenzar. Hay, además, una dimensión política que no puede dejarse de lado. El ensayo es la piedra angular del pensamiento liberal porque retira la justificación sobrenatural del poder. Si el entendimiento no es otorgado por la divinidad, entonces la autoridad política no puede proclamarse en nombre de una voluntad celestial. Surge así la idea radical: el poder legítimo requiere consentimiento, razonamiento público y respeto por los derechos. Locke se vuelve custodio involuntario de las libertades modernas. Pero la emancipación cívica tiene su contraparte: la colectividad pierde la narrativa unificadora que la religión ofrecía. La república racional se organiza por leyes y contratos, pero resta una pregunta permanente: ¿quién sutura el tejido moral cuando la ley falla o cuando la ley es técnica y fría? El Estado laico resuelve problemas, pero no siempre repara el hueco existencial que la fe solía mitigar. En lo moral, Locke obliga a que la ética sea un arte del convencimiento y no un mandato recibido. Eso es un bien enorme: la moral deja de ser obediencia ciega y se transforma en diálogo crítico. Pero también hace que la moral dependa de prácticas, educación, diálogo y estructuras que sostengan la deliberación colectiva. Si esos mecanismos fallan, la moral queda a merced de intereses y pasiones, y la comunidad se expone a la tiranía del más fuerte o de la técnica más eficiente. La posibilidad ética se abre, pero exige un trabajo constante, deliberación, empatía, instituciones robustas.
El costo de la libertad moral es la vigilancia permanente de las conciencias públicas. La reflexión estética, no menor en su peso, revela otra pérdida, la de lo luminoso. La razón, al desmitificar, hiere la capacidad de asombro que no necesita explicación. Saber por qué la flor abre no es lo mismo que verla abrir como prodigio. El progreso científico convierte lo maravilloso en comprensible, y la comprensión, aunque poderosa, a veces apaga el fuego del asombro. No pretendo endiosar la ignorancia, entender nos hace fuertes. Pero hay una pobreza cuando todo llega a ser explicable, nuestras narrativas se vuelven utilitarias y el mundo parece menos sacramental. El drama de la modernidad incluye esta tristeza. La proliferación de explicaciones puede dejar un corazón más frío. No obstante, la obra de Locke no es únicamente una sumatoria de carencias. Su herencia redentora es real y gigantesca. Al colocar el conocimiento en la experiencia, al hacer del sujeto moral un agente y no un receptor, al demandar pruebas y razones, Locke sembró la semilla de las sociedades responsables. La posibilidad de crítica, de reforma, de progreso social, esa que condujo a abolición de privilegios, a los derechos civiles y a sistemas de justicia más equitativos, nace de esta transformación. Si alguna vez la fe fue pretexto para opresión, la razón ofrece herramientas para denunciarla y transformarla. El mal uso de la religión para justificar agravios deja de ser incuestionable cuando aparecen ojos que exigen evidencia moral y empatía. En ese sentido, el libro maldito es también el libro de la reivindicación humana. Pero la redención no es automática, exige sabiduría. La razón, como herramienta, puede ser utilizada para la emancipación o para la destrucción. El moderno que piensa puede convertirse en un tirano tecnocrático si olvida que el cálculo no equivale a humanidad. Por eso la herencia de Locke reclama complemento, una cultura que combine rigor intelectual con cuidado afectivo, que no confunda verdad con frialdad, que cultive rituales laicos de sentido, que reinvente la poesía y la solidaridad como sostén del alma. La modernidad necesita prácticas que no devengan en fetiches religiosos, pero que sí abran el corazón, arte, comunidad, hospitalidad, memoria compartida. La razón sin ternura es una máquina, la ternura sin razón, una amenaza a la justicia. El reto es integrarlas. La tragedia sagrada que se desprende del pensamiento de Locke no es una condena definitiva, sino una llamada. Nos recuerda que la emancipación intelectual nos deja con algo que debemos aprender a sostener, la responsabilidad de la integridad personal y colectiva. Hoy, cuando la información nos inunda y la desorientación persiste, la advertencia de Locke resuena con fuerza. La libertad sin fundamento humano compartido puede transformarse en caos. Pero la alternativa, la restauración ingenua de la autoridad dogmática, no es deseable. El desafío es construir un tejido simbólico capaz de cobijar la razón, un relato plural que no suplante la libertad, sino que la sostenga. En lo íntimo, la lección es también una lección de coraje. Habitar la tabula rasa que nos propone Locke implica aceptar la tarea de dar sentido cada día, de levantarnos y decir, hoy construiré algo que valga la pena. Requiere tolerancia al vacío, a la incertidumbre, a la pregunta sin cierre. Pero esa misma incertidumbre es también fuente de potencia, la posibilidad de reinventarnos, de escribir nuevas formas de amor, justicia y belleza. Es la oportunidad de reconocer que, aunque no tengamos un plano divino que nos dicte el camino, sí contamos con la libertad y la creatividad para trazarlo con manos humanas. Termino con una imagen. Imagina una iglesia antigua cuyo techo se ha abierto y deja entrar la noche. Las vitrinas de vidrio coloreado ya no filtran la luz de lo trascendente, dejan pasar las estrellas heladas del cosmos. La escena es terrible y magnífica. En el suelo, un grupo de hombres y mujeres se reúne. Algunos lloran la pérdida, otros se maravillan, unos pocos, con manos temblorosas, comienzan a trazar con yeso un mapa nuevo sobre el suelo roto. No es un mapa del cielo, es un mapa de la tierra, hecho por quienes la habitan. Esa tarea, artesanal, arriesgada, humilde, es la que el libro maldito nos encomendó sin pedir permiso. Es la gran obra de nuestra época, construir sentido sin reponer el trono caído, aprender a ser guardianes de la razón y curadores del alma, caminar con la lámpara encendida y, sobre todo, cuidar al otro que camina a nuestro lado en la noche. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.